¿Están bendecidos? Estamos bendecidos porque estamos en la casa de Dios. Hay muchas personas que en este tiempo y en otros tiempos también han descuidado esa gran bendición de que es necesario tener una búsqueda de Dios. Y los únicos que han mantenido esa bendición son aquellos hermanos que se han mantenido en la sana doctrina. Buscar a Dios, la búsqueda de Dios. En este tiempo que más se necesita, hay muchas personas que han descuidado esa búsqueda porque se han endurecido en sus corazones, han descuidado su comunión con Dios y el enemigo les ha robado algo que es muy importante y es su primer amor. Cuando alguien está en el primer amor, ese hasta hace esfuerzos y sobreesfuerzos para buscar de Dios, para tener comunión con Dios. Y no le importa que allá afuera anden diciendo que se dio un tiroteo, que se dio una tormenta, etcétera. Siempre busca la manera de llegar y Dios le ayuda a llegar. Y estos son los que han tenido éxito desde allá de tiempos antiguos hasta el presente, y ahora están en el cielo los que ya partieron. Porque los demás, esos Señor no los tiene en cuenta en su plan de salvación. Pero no porque Dios no haya tenido misericordia o gracia, no porque ellos desperdiciaron la oportunidad. Por eso nosotros es un privilegio estar en la casa de Dios. Gloria sea a Dios. Un saludo a los hermanos, las hermanas que van a escuchar el mensaje, van a ser bendecidos porque Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. Busquemos en nuestra Biblia, mis hermanos, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por estar en esta casa? Gloria a Dios. Cuando lo encuentren, me confirma con un amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos, si le parece. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es palabra de Dios. Ahora busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a estar leyendo ahí otro versículo, este capítulo 2 en específico. Vamos a estar leyendo Hechos 2, 23. Cuando lo encuentre, también me lo confirma con amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, para poder, Señor, adorar, para poder, Señor, buscar su presencia. Gracias por el privilegio de estar en su templo. Gracias, Señor, por ayudarnos a estar en su casa, por darnos esa oportunidad de adorar, por darnos esa oportunidad de estar en su templo, para poder, Señor, buscar su presencia. En esta hora también, Señor, pedimos que pueda usted, Señor, ministrarnos por su palabra. En esta hora, Señor, que su palabra pueda fluir en nuestra vida, que su palabra, Señor, pueda impactarnos, que su palabra pueda bendecirnos, que su palabra nos pueda traer una palabra de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de opresión, todo espíritu de tentación, todo espíritu de extracción. Ato en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, reprendo todo espíritu de resistencia, ato a los demonios que se mueven en el aire y les expulso fuera, ato toda obra de principados, potestades, dominadores, y ordeno salir fuera.
En el nombre de Jesús reprendo al príncipe de la potestad del aire, le expulso fuera. Ato al príncipe de este mundo y lo ordeno salir fuera. Ato en el nombre de Jesús al Dios de este siglo, al Dios de este mundo y lo ordeno salir fuera. Desato en el nombre de Jesús la libertad al cautivo, la restauración al caído, la salvación al perdido, la fortaleza al débil, la salud al enfermo, la provisión al necesitado, la protección al perseguido. Que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada, para gloria de su gracia y su nombre, Señor Jesús. Yo oro en son de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Gloria a Dios. Tengo un tema relevante, muy importante. Gloria a Dios para nuestra vida. Y este tema es un tema que lo desarrollamos de manera muy sistemática, muy detallada, muy profunda. Este tema se llama aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Y es prácticamente otra manera de decir la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Según algunos eruditos dicen que la entera santificación, también llamada santificación completa, santificación plena o perfección cristiana, es la doctrina distintiva de los wesleyanos o arminianos wesleyanos, que parten desde ya del siglo XVIII con Juan Wesley, Carlos Wesley, John Fletcher, entre otros. Sin embargo, yo puedo afirmar, conforme a lo que he estudiado y conforme a lo que el Espíritu Santo me ha dado, que la santificación completa es la doctrina distintiva de la iglesia primitiva y de toda la historia de la iglesia, del verdadero pueblo de Dios. De tal manera que todo aquel que no enseña, ni practica, ni predica esta palabra, y aun aquel que incluso refuta esta doctrina, ese no tiene esa bendición de la verdadera ortodoxia o la verdadera doctrina cristiana evangélica, que es, podría decir, es el corazón de la iglesia cristiana, donde se asegura la salvación de un principio, progreso y fin, por medio y a través de la gracia de Jesucristo y de la gracia del Espíritu Santo que tenemos disponible en gran abundancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, he leído que algunos eruditos así dicen, o la entera santificación, o la perfección cristiana, o la santificación plena, la doctrina central de los arminianos wesleyanos, o el distintivo de los wesleyanos, la doctrina distintiva de los wesleyanos. Yo puedo afirmar, mis amados hermanos, que esta es la doctrina distintiva de todo buen cristiano. ¡Aleluya! De todo cristiano genuino que quiere estar en la presencia de Dios y que aquí en la tierra tiene que seguir esa doctrina. No solamente en teoría, sino en práctica. Digo esto porque aquí, mis amados hermanos, yo les he presentado que hay miles de legiones de demonios, así también hay miles de legiones de doctrinas que los demonios han repartido por medio de teólogos en toda la historia de la iglesia. Desde tiempos antiguos se ha militado contra esta doctrina, y quien milita contra esta doctrina es Satanás y los demonios. Sin embargo, nosotros que somos el pueblo de Dios militamos contra todo ese sinnúmero de doctrinas, un puñado de doctrinas que han aparecido con diferentes sinónimos. Nosotros aquí hemos departado un sinnúmero de doctrinas falsas. Todo aquel que no predica y practica esta verdad está perdiendo su tiempo. Cuando dan gloria a Dios. La santificación, mis amados hermanos, es un proceso, y es un proceso gradual que se llega por medio de una cooperación responsable con la gracia de Dios, por medio de la aplicación de disciplinas sagradas, por medio de la aplicación de disciplinas espirituales, por medio de disciplinas esenciales de la vida cristiana. ¿Cuántos tienen disciplina aquí? ¡Aleluya! Porque si usted no tiene disciplina, usted no es un soldado del Señor Jesucristo. Y usted, desde el momento que acepta al Señor Jesucristo, se convierte en parte del ejército del Señor Jesucristo. Y como tal, tiene que saber pelear contra las fuerzas que le quieren arrebatar esa bendición de llegar al cielo. Cuando dan gloria a Dios. Entonces, aquí no se trata de entrar a filosofías o teología, de que todo está cerrado, asegurado y sellado desde la eternidad por una, entre comillas, preordenación o predestinación incondicional, irresistible, metafísica, etc. Esa es pura falacia.
El apóstol Pablo reaccionó frente a los gnósticos allá en el primer siglo, en Colosenses, y le llamó que eran filosofía, huecas sutilezas de los hombres. El apóstol Juan también reaccionó en primera de Juan frente a todos aquellos gnósticos que enseñaban una doctrina errada. Él les llamó que eran anticristos. Y si los apóstoles estuvieran en este tiempo y escucharan todas aquellas mentiras de los, por ejemplo, los teólogos calvinistas, les mandarían no solo una censura, sino que una reprensión que no hallarían a dónde pararse, a dónde ponerse, porque esa doctrina pervierte el Evangelio de Jesucristo y los principios están en forma invertida a lo que enseña el Evangelio, en forma opuesta. Porque el diablo siempre ha inventado doctrinas para perder a las almas y ya ha perdido a sus teólogos, a sus eruditos. Entonces, como introducción, gloria a Dios, no se me pierdan por ahí. Estamos combatiendo la herejía, presentando defensa de nuestra doctrina. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Maestro, a mí me ha enseñado que la doctrina que realmente es la bíblica y corresponde a lo que está en su Evangelio es la doctrina de los arminianos reformados o arminianos wesleyanos, y que estos son los que han despertado a otros que todavía no estaban en esa bendición, que estos el Señor los ha usado en los grandes avivamientos y ha contagiado incluso a algunos que no estaban en esa línea. Y me ha enseñado que el calvinismo es pura falacia, es pura mentira. Y de los reformadores me ha enseñado y me ha revelado a mí que el que está salvo es Jacobo Arminio y Juan Wesley en el cielo, porque tenía la doctrina correcta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, es el modelo de influencia libre y respuesta libre, donde Dios viene al encuentro, Dios toma la iniciativa y el hombre responde en reacción a la gracia de Dios. Por lo tanto, hay que estar bien alineado con la doctrina verdadera, porque aquellos que solo enfatizan corrupción moral, depravación total, y que tratan de depender de una doctrina especulativa, como dijo Juan Wesley, porque esa doctrina es especulativa, o está en decreto aprobado o está reprobado, y luego pues los mismos cristianos que ya están salvos se aterran con esa doctrina cuando el predicador le cruza un decreto y le pone otro por allá. Yo lo he escuchado a muchos predicadores que le tiran por aquí, por allá. Entonces los hermanos allá afligidos, que están en el decreto de irresistible e incondicional. Y resulta que esas doctrinas vienen de los estoicos, de los neoplatónicos, de los maniqueos gnósticos, que son sectas, son herejías que existieron en tiempos antiguos. Es filosofía, y con filosofía herética y pagana no se puede hacer una verdadera teología cristiana. Tiene que ser con la revelación bíblica, y tiene que ser por revelación del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, directamente de Él. Gloria a Dios. Así como decía el apóstol Pablo, este evangelio no lo recibí por ustedes, mis hermanos, mis hermanos colegas apóstoles, yo lo recibí de parte de Dios, Jesucristo. Él es el que me ha revelado. Bueno, puedo decir con autoridad también, como el Señor Jesucristo, Él me ha revelado cuál es la doctrina correcta. Sin ir a un instituto bíblico, sin ir a la universidad. Aquí he estado por ahí en un instituto bíblico, pero bueno, ahí andaba adelantado, más adelantado que el teacher por ahí. Y le ayudaba al teacher, y como el teacher era humilde, pues aceptaba. Entonces, gloria a Dios, porque uno tiene que aprender de Dios. Así le dijo el Señor Jesucristo a los judíos: el que es de Dios, ese aprende de Dios, como está escrito. Serán todos enseñados por Dios. Si usted quiere saber bien, busque a Dios, y Dios le va a dar respuesta. En oración, en ayuno, en vigilia, el Señor se le va a revelar y le va a decir: este es lo que yo quiero, y esto es lo que vas a predicar, y de aquí no te vas a salir, porque aquí es donde estás, en mis manos. Gloria a Dios. Según la revelación bíblica, la relación de Dios con el hombre o el ser humano es influencia libre, respuesta libre. No es monocausal o causal, causa y efecto, como dicen algunos, a puros robots, porque Dios no creó robots, creó gente con pensamientos, sentimientos, voluntad propia. A pesar de que el hombre cayó en el pecado y que la caída de Adán deformó de alguna medida, alguien anda una moneda por ahí, si me la puede prestar para ilustrar, por ahí anda alguien, a pesar de que la caída deformó la imagen, sí,
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí tengo una moneda. Por cierto, está bien para la ilustración, anda un poco estrofiadita. Sí. A pesar de que esta imagen de esta moneda está un poco estrofiadita, pero sigue siendo una moneda y tiene valor. Entonces, así también es la imagen de Dios en el hombre. A pesar de su estado caído, conserva la imagen de Dios, aunque sea un tanto abollada, aunque sea un tanto estrofiada y dañada, pero la conserva. Tiene valor, tiene capacidad para darle respuesta al hombre cuando Dios le hace el llamado, le hace la llamada a la salvación. También tiene capacidad el cristiano ya en el proceso de regeneración, de que esa moneda así se pueda ser pulida, pueda relumbrar y parezca como que si está nuevita. Así como se purifica el oro, se purifica, ya cuando viene a estar puro, brilla, es muy espléndido. Entonces, el cristiano también tiene la capacidad, por la gracia de Dios, de dar respuesta con su albedrío libre, con su pensamiento, sentimiento y voluntad a el llamado de santificación. Así es, mis hermanos, no está eliminada como piensan algunos teólogos, porque nosotros enseñamos la depravación total. La diferencia entre un arminiano reformado y un arminiano wesleyano es que el arminiano wesleyano, el arminiano reformado clásico, afirma la depravación total del ser humano, en el sentido de que el pecado, tanto el original como el actual, ha deformado la imagen de Dios en el hombre. Y esa depravación o corrupción es extensiva o corruptiva, pero no está destruida. El calvinismo enseña lo contrario, dice que esa es intensiva y está destruida, y eso es herejía, eso no es bíblico, porque no se puede probar con la Biblia. La Biblia al contrario enseña que el hombre, a pesar de su caída, conserva la imagen. Por eso es que se debe de respetar la vida del ser humano. Por eso Dios mandó e impuso la pena capital después del diluvio, porque el hombre conserva la imagen de Dios. Aleluya. Recuerdo una vez a un hermano que recibió una revelación del hell. ¿Qué es lo del hell? Va a decir alguien. Quizás es de que le ponen a ti las mujeres o los hombres en el pelo. No, en inglés hell es infierno, averno, y el cielo se le llama heaven. Este hermano por allí dice que él estuvo en el averno 23 minutos. Imagínense que aquel que ha muerto y ha estado más tiempo estuvo en el hell, en el espíritu y el alma, y experimentó torturas del averno, vio a demonios, monstruos, vio tormentos, hay almas que están atormentadas y demonios que los tienen ahí. Bueno, pero después el Señor se le aparece, lo libera de ahí, de esa tortura, y se le aparece así como en una luz y lo ala como un imán hacia arriba donde él estaba. Cuando llegó donde él, dice que cuando tuvo oportunidad de formular pensamientos y sentimientos, bueno, lo primero que hizo es adorar a Dios, porque dice que cuando uno se encuentra delante de Dios, lo único que quiere es adorar. Eso dicen los hermanos, es una sensación. Cuando ya le formuló preguntas, le dijo que por qué aquellos seres que lo habían estado atormentando, que son los demonios, por qué lo odiaban a él, y el Señor le dio esta respuesta: ellos te odian a ti porque tú estás creado a mi imagen, y ellos me odian a mí, por eso te odian a ti. Fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a este varón sudamericano por ahí. Ahí lo pueden encontrar, 23 minutos en el infierno. Y le dijo: pero tú tienes autoridad y en mi nombre los puedes atar y echarlos fuera. Dice que veía a unos pequeños, grandes, otros gigantes ahí, atados en cadenas en algunas paredes, pero otros no. Entonces le dijo: con mi nombre tú los puedes atar. Así es que hay un gran poder, una gran autoridad en el nombre de Jesús. Pero el detalle está en que le dijo: ellos te odian a ti porque tú estás creado a mi imagen, y ellos me odian a mí, por eso te odian a ti también. Entonces, mis hermanos, el hombre conserva la imagen de Dios, y parte de la imagen de Dios es que Dios tiene albedrío libre. Así también tiene el hombre albedrío libre. Por eso es que también, por la gracia de Dios, Dios da cierta libertad para que el hombre le responda. Ya cuando le responde, Dios aplica salvación, y una vez aplicada la salvación,
está la regeneración y viene el proceso de santificación. Y esa es la que tiene que procurar todo cristiano evangélico. Aleluya. Según la revelación bíblica, la relación de Dios con el ser humano es de influencia libre, respuesta libre. Esta dinámica implica la acción de Dios, influencia, y la reacción humana, respuesta. Ahora bien, la influencia que el Espíritu Santo ejerce en el creyente es una forma de motivar en sentimientos, pensamiento y voluntad, dando oportunidad de respuesta libre al creyente. Es decir, el Espíritu Santo nunca lo va a forzar a hacer algo a usted. ¿Está entendiendo, hermano o hermana? Muy bien. Vamos al punto número 1, la influencia del Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Este pasaje ya lo hemos recalcado, pero lo vamos a seguir recalcando. Punto número 1 del mensaje, la influencia del Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Gracias, hermano, muy amable. Aleluya. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos en esta bendición. Ahí hay mucho para predicar en ese pasaje, ese textos. Pero estamos en esto, que la santificación es mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Para que usted pueda santificarse, tiene que creer en la santidad de Dios y en la santidad que Dios le da también a usted. Y en la verdad, porque si no está en la verdad, fácilmente el enemigo le va a meter una doctrina errónea y lo va a poner tibio, frío, y finalmente lo va a quebrar. Así ha destruido a muchos, pensando en que estaban bien, porque algunos, cuando se ven contra las cuerdas en una doctrina, pues entonces dicen ellos: oh, me voy a esta que dicen que todo está seguro, que no hay nada, que infaliblemente se puede salvar, y es pura mentira. Eso es lo que Satanás quiere. Pero Dios no quiere eso, porque Dios da seguridad y felicidad, pero en correspondencia a su amor eterno y comunicativo. Es decir, que yo tengo que amarlo a Él, tengo que amarlo de todo corazón, tal como está en el mandamiento. Amarás al Señor Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, tiene que haber una correspondencia, una entrega completa a Dios. La obediencia, mis amados hermanos, es fundamental en la salvación, así como la fe y el arrepentimiento. Y esto no es salvación por obras, como algunos pueden objetar, porque es una salvación por gracia, en correspondencia a la gracia. El apóstol Pablo, como erudito, como teólogo, versado e ilustre en la palabra de Dios, en Romanos, en primer lugar, Romanos es un tratado de teología, en especial soteriología, que es la doctrina de la salvación, o el estudio de la salvación en forma sistemática. Prácticamente ahí nos da una sistematización de la doctrina de la gracia, y pone como ejemplo hombres que tuvieron arrepentimiento, que tuvieron fe y también obedecieron a Dios, como ejemplo de salvación por gracia versus salvación por obras de la ley, como la ley ceremonial, por ejemplo. Pone por ejemplo a David como ejemplo de arrepentimiento. Pone por ejemplo a Abraham como ejemplo de fe y también de obediencia. Y esto no es salvación por obras, como objetan los teólogos calvinistas, sino que es una salvación por gracia a través de la gracia, en la gracia. Aleluya. Gloria sea a Dios, porque la fe, el arrepentimiento y la obediencia son condiciones de la gracia, son requisitos para salvación, en otras palabras. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe es fundamental, a lo cual llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si solo se enseña fe en la parte de la salvación,
Hermano, es como que usted quiera manejar un coche y le falten ahí llantas. ¿Cómo va a ir solo con una llanta? Ni modo que quiera ser como un malabarista allá en el circo, a que se subía como una, no sé, ni era ni bicicleta eso, de que solo con una y querer caminar con una. Tiene que estar completo todo. Fe, arrepentimiento y eso son condiciones estrictas para la salvación, y en la santificación están esas tres condiciones. Porque la salvación, mis amados hermanos, es correspondencia en el ser humano. Así es. Hermanos, en la Biblia el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Santidad, el cual es la presencia divina que capacita al creyente o a los creyentes para ser apartados del pecado voluntario y vivir una vida transformada. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? Los héroes de la fe, todos fueron transformados. Muchos predicadores he escuchado esa retórica que ponen de ejemplo a los héroes de la fe para poder poner de excusa para predicar y practicar el pecado, poniendo de ejemplo errores de los héroes de la fe, caídas transitorias de los héroes de la fe, como excusa o justificación para vivir en el pecado, pero no ponen de ejemplo sus virtudes o aplican sus virtudes para vivir una vida de santidad y obediencia. Aleluya. Sin embargo, todos los héroes de la fe, todos fueron transformados, porque todos respondieron a la influencia del Espíritu Santo. Y para nosotros podemos tomar de modelo, ejemplo, a algunos héroes de la fe. Sin embargo, como erudito y como predicador, yo le recomiendo, como el autor de Hebreos lo dice, como también al apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el modelo de modelos, modelo perfecto de santidad y obediencia, Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el modelo de santidad suyo y mío. Siempre téngalo en cuenta. Podemos tomar ejemplos a muchos, sí, y nosotros vemos, pero nuestro modelo perfecto es ese, porque ese es el propósito de la salvación de nuestro Padre Yahvé. Y solo expone el apóstol Pablo bien claro, en Romanos capítulo 8, donde dice, a los que antes conoció, pero antes dice, y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto es de los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? Está en el siguiente. Y dice, y a los que antes conoció, también los predestinó. Ese es el propósito. A ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Yahvé. ¿Quién es el Hijo de nuestro Padre Jehová? Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el propósito en predestinación. Entonces se da cuenta que la santificación plena que nosotros predicamos y practicamos, ¿cuánto dan gloria a Dios? Solo desde el momento en que el predicador está predicando santificación, ya ese momento está obedeciendo al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que esté recalcando ese mensaje. Desde ese momento ya está empezando la práctica. La práctica hace al maestro, dicen algunos. The practice make perfect. Por allí los amigos americanos, y amigas y hermanos también. Entonces, para ser apartados del pecado voluntario y vivir una vida transformada, alineándose con la voluntad de Dios, renovando su mente, afectos y voluntad, y empoderándolos, esta palabra es importante, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. La promesa grande, alineándolos en la voluntad de Dios, renovando su mente, afecto y voluntad, y empoderándolos para obras buenas. Cuando el cristiano ya es salvo, las obras buenas cuentan, porque surgen de una fe sincera, surgen de un amor auténtico, genuino, y por lo tanto para Dios esas obras cuentan para recompensa más allá de la salvación, porque la salvación sabemos que es por gracia,
pura gracia, gloria a Dios, eso está bien claro en la Biblia, nadie puede refutar eso. Pero las buenas obras vienen siendo el testimonio, vienen siendo el resultado de que ya soy salvo. Aleluya. Y es, como dirían los puritanos, que se trataron de distanciar de la religión católico romana. Y ellos lucharon y batallaron aún con la predestinación de Juan Calvino, que les metió allí esa doble predestinación, pero ellos tenían algo bueno, que eran sinceros con Dios, y tenían algo bueno también, que ellos enseñaban la santificación práctica. Ellos decían que la santificación es el sello de la elección de Dios. O sea que en usted se tiene que notar que usted es santo, porque la santidad es como autenticar que yo ya soy elegido o usted ya es elegida. Y visto de esa manera, ellos se santificaban en forma práctica y sí se salvaron, gloria a Dios. Y duraron mucho tiempo, como 3 siglos, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Significa que Dios los respaldó, ¿cierto? Se salvaron ellos, ciertamente que los que se santificaron, dice la palabra de Dios, que son salvos. Entonces, mis hermanos, esa es la bendición cuando el cristiano lo entiende bien y lo lleva a la práctica. Para buenas obras, un proceso de santificación continuo que los une más a la imagen de Cristo y refleja la santidad de Dios mismo. ¿Cuál es la imagen de Cristo, hermano? Aquella que perdió el patriarca Adán en Edén. Henry Orton Wesley enseña en su tratado, en su gran tratado, teología, tiene 3 volúmenes, pero ese es prácticamente el parangón del pensamiento sistémico teológico de los pentecostales. Es un arminiano boleyano. Él enseña en su gran tratado de teología, en su teología sistemática, 2 aspectos de la imagen de Dios: la imagen natural o esencial y la imagen moral o incidental. La imagen natural o esencial es la espiritualidad, o sea, la capacidad para sentir a Dios y tener comunión con Él. Y la imagen moral o incidental es la moralidad, esto es la capacidad para elegir y realizar lo que es moralmente justo, bueno y santo por medio de su albedrío libre. Cuando dan gloria a Dios. Entonces, esa es la doctrina verdadera y esto está alineado con la palabra de Dios. Cuando haya un proceso de santificación en mí, reflejo la imagen de Cristo a través del fruto del Espíritu, que son virtudes espirituales. Y eso no me permite practicar las obras de la carne. Cuando el enemigo trata de tentarme, entonces, en vez de resultar el viejo hombre, resulta el nuevo hombre, y el nuevo hombre es la imagen de Cristo, o es la nueva criatura, la que dice el apóstol Pablo. Aleluya. Resalta esa, porque el nuevo hombre reside en el espíritu y el viejo hombre reside en el alma. Dios guarde, no sea que ustedes están aprendiendo o solo el teacher está aprendiendo. En algunas oportunidades he preguntado dónde reside la carne, o sea, el viejo hombre, y algunos han dicho que es el cuerpo, que es una gran chuleta de carne. Hermanos, eso es como aquel que andaba el muñeco en la isla, ¿verdad? Perdido, 2 náufragos en la isla. El muñeco flaquito veía al muñeco gordo como una gran salchicha, como una gran hamburguesa, el flaco al gordo, y el gordo al flaco lo veía como una salchicha. Y entre ellos se andaban persiguiendo para comerse, según el hambre que andaban ahí. Entonces, no está en el cuerpo el pecado original, hermano. La naturaleza pecaminosa no está ahí, está en el alma. Eso lo enseña el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Entonces, y el nuevo hombre reside en el espíritu. Y ese es el propósito, que el espíritu gobierne. Pero cuando el espíritu gobierna, entonces el espíritu controlará el alma, que es la que se revela contra el espíritu. O sea, el elemento más elevado del ser humano es el espíritu. Allí es donde tiene que estar esta imagen, y luego se proyecta al alma, y luego del alma al cuerpo, y todo está bendecido. Por eso es santificación completa en el ser espiritual y cuerpo. ¿Cuándo dan gloria a Dios?
y refleja la imagen de Dios mismo. ¡Qué bendición! Aleluya. No sea que solo el predicador está aprendiendo y usted no está aprendiendo. Ayuda está como para preocupar. Fíjense bien, voy a hacer una cita aquí de un erudito. Dice así: la influencia divina del Espíritu Santo, todo lo que podamos tener de conocimiento, santidad y poder, es engendrado en el creyente por el Espíritu Santo, el cual a causa de esto es llamado el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Ahí hay una cita, Isaías 11:2. El espíritu de gracia, otra cita, Zacarías 12:10. Aleluya. El espíritu de verdad, Juan 16:13. También se le llama el consolador, Juan 14:26. El espíritu de santidad, Romanos 1:6. El espíritu de vida, Romanos 8:2, etcétera, entre otros, el cual se le atribuyen en las Santas Escrituras los actos de iluminación, convicción, regeneración, renovación, santificación, capacitación y confirmación, according to which the writing of Jacob Arminius, según los escritos de Jacobo Arminio. Este teólogo tenía la doctrina bíblica y dejó un legado grande para las postreras generaciones. Toda su doctrina era netamente bíblica. Cuando dan gloria a Dios. Punto número 2, la respuesta del creyente. ¿Cómo yo debo corresponder? Vámonos ahí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? ¿Me lo puede leer si es tan amable? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muchas gracias. Ahí está bien claro. Esta es la respuesta del creyente ante la influencia de la gracia del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro en esta carta: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, por ahí dije, hay miles de religiones y de sectas y de creencias, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Fíjese bien, cuando el ser humano da correspondencia a la gracia de Dios, glorifica a Dios. Con su fe, con su arrepentimiento, con su obediencia, glorifica a Dios. Dice el apóstol Juan allá en su tratado en Revelación, Apocalipsis, que cuando Dios está desatando su ira sobre la tierra, aún así les da oportunidad de arrepentimiento. Pero dice él que los hombres están tan endurecidos por su pecado que no se arrepintieron de sus pecados y de sus malas obras para darle gloria a Dios. ¿Qué significa? ¿A dónde está el erudito que habla de que el arrepentimiento es una obra? O que si el hombre corresponde con arrepentimiento, con fe y obediencia, entonces no se glorifica a Dios. Esa doctrina es al revés de esa que están enseñando los calvinistas. No, cuando el hombre responde con fe, con arrepentimiento y obediencia, le está dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre está dando correspondencia. Amén. Porque es la gracia la que capacita, la gracia que da principio, continuidad y fin a la salvación, en todo el progreso, a una santificación. Entonces, la responsabilidad del creyente es esta: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Cristo. En otras palabras, crecer en santidad. En otras palabras, transformarse a la imagen de Cristo. Es lo mismo. Gloria a Dios.
Que la santificación sea el patrón de vida suyo y mío para mi crecer espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Cada creyente capacitado por la gracia del Espíritu Santo debe procurar su crecimiento espiritual con diligencia y esmero por medio del ejercicio de la fe y la obediencia, así como por la práctica de las disciplinas sagradas tales como la oración, la adoración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia, la vigilia, el retiro espiritual, etcétera. Algunos eruditos enseñan otras más, pero algunas otras yo creo que no son disciplinas, más bien son sacramentos o mandamientos, ordenanzas, como la Santa Cena o el bautismo en agua. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. ¿Practica usted estas disciplinas sagradas, disciplinas espirituales, que son prácticas esenciales en la vida cristiana para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Para que la imagen de Dios sea formada en mi vida y en su vida. Y esto es para el que tiene fe y obediencia. Porque si usted va a la oración es porque tiene fe y porque está obedeciendo el llamado. Y en esa manera va creciendo. Si usted va a la adoración a Dios, está creyendo, está obedeciendo. Si usted va al ayuno, usted está creyendo y usted está obedeciendo. Si usted estudia la palabra de Dios como lo hacemos hoy, aquí en la iglesia, o también allá en su devocional particular, también está creciendo, porque hay muchos que se les ha salido, el Señor les ha iluminado, pues así, como que se dice, les ha cambiado, les ha transformado la mente, que la doctrina que ellos están militando, que ellos están defendiendo a capa y espada, se las ha desbaratado así en un instante el Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios. Y ya cuando ya el Espíritu Santo los iluminó, como decía Jacobo Herminio, que es el espíritu de iluminación, convicción, ya nadie les puede decir que no. Le dice, no, yo me convencí de que esa doctrina que militaba era errónea porque yo estudié la Biblia y en la Biblia se afirma esto. Y como la Biblia es la regla de fe y de conducta infalible, porque es la palabra de Dios, así dice allá, santificación del espíritu y fe en la verdad. El erudito no puede plantear filosóficamente así una preordinación irresistible, incondicional, ¿verdad? Los elegidos infaliblemente se salvan, los réprobos infaliblemente se desvierten. Pero si ni un solo decreto está en esta Biblia, no creo nada de esa mentira. Todo lo contrario, creo en lo que dice el Señor Jesús. Creo que lo que me dice el Señor Jesús, creo en lo que me dice el Padre Yahvé, creo lo que me dice el Espíritu Santo. Y esto es un testimonio de la iglesia desde ya de los primeros siglos. Y no solo la iglesia, los héroes de la fe. Los héroes de la fe, según se relata, no solo en el libro de Hebreos, también hay otros pasajes. Por la fe dice que ellos obtuvieron buen testimonio. ¿Qué significa eso? Por la fe, ellos, los héroes de la fe, por la fe hicieron milagros, por la fe actuaron con rectitud, por la fe se santificaron, por la fe conquistaron reinos, actuaron y obtuvieron promesas. Cuando el Señor le decía a un juez, yo estaré contigo en esta batalla, y con solo 300 hombres yo voy a derrotar a ese ejército que se ve invencible, inexpugnable, pero yo lo voy a entregar en tu mano. Y venía el juez y le creía. A otro le decía, no hombre, si con una aguijada, algo así, o con una puya, algo así. Y luego Sansón con una quijada de un asno, a un ejército completo. O sea, actuando por fe. Pero imagínate el hermano o la hermana aquí, es que allá he oído yo que hay un alboroto, que no sé qué, por eso tengo miedo de ir a la iglesia. Ya le está ganando la guerra el enemigo. No, hermano, por la fe nosotros, dice los apóstoles, por la fe se movían. Por la fe han actuado todos ellos. Aleluya.
Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos cruciales donde hay que agarrarse más de la mano de Dios. Y hay que estar bien concentrado en la doctrina verdadera, porque si no está en la doctrina verdadera, entonces el enemigo lo va a derrotar. Amén. Para esto, hermano, es necesario tener esa bendición de ser diligente y esmero, responsable. Y requiere también ejercicio de fe y obediencia, o sea, requiere esfuerzo. Y esto cuenta para la salvación. El Señor Jesús, cuando Él predica su evangelio, siempre llama a sus apóstoles a que sean valientes y esforzados. Así es. Siempre les enseñó las disciplinas sagradas. Siempre les enseñó a depender de Él y a depender del Espíritu Santo y depender de la palabra. Para no ser engañados, porque el enemigo le puede plantear filosóficamente un puño de cosas. Por eso hay iglesias en el modernismo, otras en el liberalismo, otras en el antinomianismo, otras en el neouniversalismo, otras están en el hedonismo, porque algunos hasta eso enseñan, el hedonismo cristiano, dicen. Otras están en el calvinismo, otros están en prosperidad material y totalmente desviados de la verdad. Y no porque ignoren, porque allí hay predicadores que el Señor los ha convertido, pero algunos los ha rescatado del averno para que enseñen la verdad. Dice algunos por ahí pastores que ellos leían la Biblia, pero poquito, pero en la Biblia leían cosas que les convenían y cosas que no. Cuando llegan al punto donde algo no les conviene según su doctrina, lo omitían o lo saltaban o no lo consideraban. Por ejemplo, arrepentimiento, obediencia, santidad. Solo se iban por la parte de la fe, pero una fe solo para actuar y obtener cosas aquí, pero no para su salvación, que es lo más grande. Entonces, mis hermanos, estamos aquí por gracia de Dios, a través de la gracia. Así es que sigamos adelante, porque el tiempo se va terminando. Hay muchas almas que ya se les acabó el tiempo y hasta ahí llegó todo. Si estaba bien con Dios, está salvo, y si no estaba bien con Él, no está salvo. Nosotros estamos en un buen tiempo para afianzar la salvación, así como lo está enseñando los apóstoles aquí. Entonces, sigamos siempre preparados, porque si no, pues invitemos a Judas para que nos traiga una buena palabra de Dios, una retórica. Judas, el que escribe Judas, dice: contendáis ardientemente por la fe una vez entregada a los santos. Entonces, mis amados hermanos, pero eso implica que usted tiene que tener la doctrina correcta. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo con su gracia ha regenerado y renovado en el creyente su intelecto, sus afectos y su voluntad, entonces es capaz de pensar, querer y hacer lo que es bueno, pero no sin la ayuda continua de la divina gracia. De este modo, la influencia de la gracia del Espíritu Santo es el comienzo, la continuación y la consumación de todo lo bueno en nosotros, los hijos de Dios. Esta es doctrina. Esto es lo que enseñaba Jacobo Arminio. Gloria a Dios. Lo que enseñaron John Wesley, John Fraser, entre otros eruditos que han enseñado la verdad. Así ellos influenciaron a miles de personas, miles se salvaron. Porque Dios lo que quiere es que las almas sean restauradas, que las almas sean salvas, no entretenerlas. Escuchaba un testimonio, ya voy cerrando, no os preocupéis, de un hermano que tenía una iglesia de 1200. Resulta que fenece, es decir, muere y va al averno. Resulta que por la puritita misericordia el Señor lo rescata de allá y le da el mensaje verdadero que tiene que él vivir y te tiene que enseñar en su iglesia. El resultado es que como él cambió radicalmente el mensaje, donde solo él decía de que bástate la gracia, hermano, ya estás salvo, una vez salvo, siempre salvo por ahí. Don't worry, no te preocupes, relájate, solo por la fe. Pero se le olvidaba y omitía que sí es verdad la gracia, pero así como hay que amar la gracia, también hay que amar la justicia. Así como hay que amar el amor, hay que amar también la misericordia. Y sí, es de predicar la salvación, pero también es de predicar la transformación. Cuando él empezó a predicar así, dice que el auditorio se le empezó a disminuir.
empezó a disminuir. Entonces, porque su predicación era, hermano, no te limites a confesar a Jesucristo, procura transformar tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Por primera vez salían esas palabras, dice, nunca había predicado de arrepentimiento, solo de fe y solo de gracia. Pero quien lo doctrinó pues fue el Señor Jesucristo, que le dijo que había que amar tanto la gracia como también la misericordia. Vas a hablar de mi amor, pero también vas a hablar de mi santidad. Y el asunto, le dijo él, porque en algunos momentos él lo vio que había unos que fueron cristianos, pero todavía no alcanzaron misericordia, o sea, no fueron transformados pues, y están en el infierno. Y él preguntaba, ¿por qué ellos están aquí? Y es que todavía no has entendido, hijo, le decía el Señor. Es que no es que tú prediques en mi nombre, haga obras en mi nombre. El asunto es que tienes que conocerme a mí. Le estaba diciendo que así como Él es en su naturaleza, en su carácter, así tiene que ser la naturaleza, el carácter del cristiano. Como Él es santo, también Él quiere que nosotros seamos santos, así como Él es. Y la santidad de Él es absoluta. Que nosotros aquí la reflejemos en forma relativa, porque hay diferentes niveles de santidad, ¿cierto? Al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Porque así como hay niveles de maldad y niveles de depravación, también hay niveles de bondad, hay niveles de santidad. Pero si reflejamos como mínimo el 30% de la imagen del Señor Jesucristo, entonces estamos seguros. Allí sí, podemos llegar a todos esos versículos donde dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahí sí, porque ahí está seguro uno. Ahí estamos en todas las promesas. Que esté en mis manos, no Dios le arrebatará. Allí sí. Y en vez de saltar el pecho, el pechito, aquí no es el pechote, sino que el pechito. Algunos que así, pues, chiquito, pero el gran pechote así, saltado como un pavito real. Siempre ser humilde, ser agradecido con Dios y siempre y todo el tiempo depender de la gracia de Dios hasta llegar al cielo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces estamos en buen momento, hermanos. Bueno, ya me he olvidado del pastor, solo le quedaron 200 de 1200, porque empezó a predicarles el mensaje de verdad, el mensaje de santidad. Es que así es, hermano, cuando el Señor empezó a predicar, bueno, dice que le seguían tantas multitudes, pero cuando ya empezó a enseñar un poquito más la doctrina más exigida, bueno, dice que se le fueron miles y bueno, solo le quedaron por ahí, ¿verdad? Un pequeño ejército. Pero lo importante es que cuando el Señor lo tenía allá en el infierno todavía, Él le decía que sí, Él le dijo, vas a regresar. Y Él le dijo, ¿me van a creer lo que yo les diga? Y dice que el Señor lo veía con una mirada, ¿verdad? Como triste, pero también decía, no todos van a creer, pero algunos van a creer. Entonces, por aquellos algunos vale la pena que tú regreses a la tierra, les prediques mi verdadero evangelio. Es la gran misericordia del Señor, pues. Tu misericordia de Él lo levantó de entre los muertos y de la perdición allá, lo trajo otra vez a la vida, pero firme, predicando el mensaje de santidad completo, no media, o no así por poquito, parcial, sino total, completo. Porque ahí es donde se falla. Algunas veces los hermanos enfatizan un poquito aquí, otro poquito allá, de pronto como que el disco ¿cómo se le dice? Se le cambia de pronto, en vez de predicar santificación, están predicando imperfección moral o depravación. Es lo mismo, imperfección moral es lo mismo depravación moral o de corrupción total. Entonces, mis hermanos, aleluya, hay que ser de un solo pensamiento, hay que ser de un solo corazón, no de doble, porque Dios odia a aquel que tiene doble ánimo o doble carácter. Entonces, estamos en buen momento. Dios les bendiga, hermano. Ayude ahí a cerrar. Amén. Gloria a Dios.